¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos al Rincón de Miguel. Bueno, pues estamos aquí. Vamos a ver hoy un farmeo ya de endgame, ¿vale? Para sacarnos bastante currency. Vamos a usar la build que subimos de rayo, ¿vale? Flecha de rayo, que le hemos hecho unos pocos cambios. Ahora ya no es de flecha de rayo. Ahora es de disparo de tornado, ¿vale? Nos ha costado alrededor de unos 3 divines montarla. No por el equipo, porque realmente el equipo... A ver, el arco me costó 10 caos, sí, 10 caos. Y luego le saqué yo el 5L y el resto con esencias, ¿vale? Lo importante del arco, que tiene que llevar los ataques con arco dispara una flecha adicional. El resto se consigue con... Pues lo enseño. Con estas esencias de aquí, las que dan... Estas, que dan daño de rayo, daño de hielo o daño de fuego, ¿vale? Esta. Pero usamos la de categoría más pequeña, la de 3, ¿vale? Luego la pechera creo que me costó 30 caos, 40 caos y le saqué yo el 5L. El anillo otros 30 caos. El colgante creo que 20 caos. Esto es... me lo encontré en el suelo, realmente. El casco. El casco me costó 40 caos, pero porque lleva que también disparo de tornado dispara un proyectil secundario más. Es decir, nosotros estamos ahora mismo con 7 flechas. ¿Vale? Cuesta carito cualquier casco que use destreza, no lo ponemos, pero que tenga que tener ese implícito, ¿vale? Ese encantamiento. Del resto, simplemente vida, resistencias, vida, resistencias en el anillo. Lo importante en el segundo anillo que tenga lo de las habilidades que no son de canalizada tienen 7 al costo de mana total, ¿vale? Porque nos va a consumir muchísimo las flechas, ¿vale? Aparte que vamos con ballestas también para apoyarnos. Unas botas normalitas. Le hemos puesto fuerza porque si no nos llegábamos para poder subirlo todo. Resistencia, movimiento. Vida, resistencias. Los implícitos que veis arriba se saca con esto, ¿vale? Si venimos aquí en el exótico, con lo que nos va cayendo, ¿vale? Con esto. Tanto este como este, el primero, el más baratito. Y nada, lo que nos ha costado más caro realmente es esta joya de aquí, ¿vale? Que hace que los modificadores de tipo de cuerpo a cuerpo y armas cuerpo a cuerpo dentro del radio se transformen en modificadores de arco. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros todo esto, que es de espadas y todo esto, que es de o sea, puños, ¿vale? Lo transformamos en arco, ¿vale? Y con eso también podemos lichear. Gracias a eso podemos lichear. El árbol, un arbolito normal, de arquero, ¿vale? Arquero de evasión y crítico. Lo dejo por aquí. De todas maneras, os dejaré el pop original debajo para que le puedas echar un ojo tranquilamente, ¿vale? Y más detalladamente. Vamos con 3 ascendencias. Se me está resistiendo mucho lo que es la cuarta. No logro que me salga la maldita. El árbol que vamos a usar es un árbol normalito, ¿vale? No le hagáis caso, no le hagáis mucho caso a lo que son los botoncitos estos grandes porque no van a hacer efecto, porque gracias a esto nosotros vamos a hacer el efecto ping-pong, ¿vale? Gracias a esta. Que dice que las habilidades pasivas notables en el ala no otorgan nada, pero el efecto de las pequeñas son el doble, ¿vale? Es decir, nosotros ahora mismo vamos con un 100% de probabilidad de que los monstruos en cada uno de tus mapas arrojen un mapa conectado adicional y ahí vamos a hacer el ping-pong, ¿vale? ¿Cómo hacemos el ping-pong? Nada, yo ya me he encargado un poquito aquí de conseguir, si os fijáis a mano izquierda, 5 favoritos, ¿vale? Ahora mismo me falta uno. Vale, perfecto. Y tenemos las 4 Voidstone. 2 de ellas la hemos sacado con la otra build, que sería la del Echarka y la del Comedor de Mundos. Y la de la Maven y la del Uber Elder, esta las pagué. Así de claro. La de la Maven creo que me costó 100 caos y la del Uber Elder 50. No son muy caras. Dependiendo el estado de la liga o en el momento de la liga que estéis, no son muy caras. Y nosotros lo que vamos a hacer es abusar de lo que es la influencia, ¿vale? Del Comedor de Mundos, Devorador de Mundos, perdón. ¿Para qué? Para sacar sus imitaciones. Sus imitaciones ahora mismo están a 155, 170 caos. Pues vamos a abusar de ello, ¿vale? Vamos a hacer el ping-pong. El tema del ping-pong, como yo le llamo, ¿vale? Simplemente es
hacer un mapa, y como os he enseñado antes que tenemos el 100% de que nos dé un anexo, nos daría mapa de templo carmesí. ¿Por qué lo hago con estos dos? Con el litoral y el carmesí. Muy fácil. Con el litoral es un mapa lineal, bastante sencillo, la verdad. No hace falta que hagamos el boss, excepto en el mapa 14 y el 28, ¿vale? A mitad y a final, porque nos daría las dos invitaciones, la pequeña y la grande. Y el mapa de Templo Carmesí simplemente porque cae el apotecario. Que el apotecario, la carta de apotecario creo que están a 40 divines ahora mismo. 40-50 divines. Si tuviéramos suerte y cayera, de lujo. Si no, pues siempre hayamos el mismo ping-pong. Y no nos quedaríamos sin mapas, ¿vale? El sustain de mapas lo tenemos aquí. Que me decís, hostia, Miguel, es que yo solo tengo dos. Vamos a ver. Vamos a coger, que será lo más normal que tuviese estas dos. Y aquí podríamos coger e irnos al otro, la otra punta, que tenemos columnata con mesa, ¿vale? En columnata nos cae la carta de el paciente, que ahora mismo está sobre los 35 caos, ¿vale? Y mesa simplemente es, desde que sales del portal, tiras todo recto, matas al boss y fuera. Fácil, siempre y cuando queráis matar al boss. Ahora os enseñaré dos maneras que hay de hacer esto rápido, las invitaciones, ¿vale? Porque no tenéis por qué hacer 28 mapas. Pero yo os lo digo porque si sois gente que haces todo el mapa y recoges todo, de lujo. Aquí lo tenemos. Recomiendo esto, ¿vale? Si tenéis dos, pues conseguís unos cuantos de columnata o unos cuantos de mesa. Y siempre tenéis que tener de favorito, como yo veis, que tengo 4 de uno y uno del otro, ¿vale? Cuando cambiamos lo hacemos al revés. ¿Ok? Y nada. Vamos al lío. Vale. Cogemos litoral, como podéis ver, en blanco, ¿vale? No nos complicamos la vida. Hemos visto que nos faltan 4 mapas, pues cogemos otro. ¿Vale? Yo ya lo estoy haciendo. Como podéis ver, tengo 60 templos carmesí. También se venden bastante bien, ¿vale? Si, por ejemplo, necesitáis más currency, junto a las invitaciones, sacáis muchos mapas. Perdón. Se sacan por cada 30 mapas de templo carmesí, por ejemplo, o 30 de litoral, no importa si son tier 16. Por cada 30 es un divino, ¿vale? Ahora vemos el precio que rondan. Y nada, vamos a esto. Antes de nada, que he visto yo que aquí tenemos esto de aquí. Vamos a hacer una cosita. ¿Vale? Esto es un anointment. No sé cómo se llama en español. El anointment. Venimos a Casia y con nuestro colgante, ¿vale? Le vamos a unir esto de aquí. Soberanía. Para que la eficiencia de las habilidades, pues, nos reserven un poco menos. Ya está. Esto es para la will. Simplemente. Ya digo, os dejaré el pop abajo para que lo vayáis viendo. Vale, creo que podemos ir con esto. Perfecto. Pues nada, empezamos. Primera manera. Si soléis limpiarlo todo, vais a ver que esta build tampoco... A ver, no es nada de otro mundo para lo que ha costado. Pero por lo menos se hace el contenido de tier 16, ¿vale? Mira, ahí tenemos uno. Si lo habéis visto muy rápido, ya la costumbre del botón. ¿Vale? Como veis, tampoco es que sea una brutalidad limpiando, ¿vale? Pero no, por lo menos, la verdad limpia mucho más rápido que la de Totem, porque la de Totem requería una inversión de casi 14 divinos, calculé más o menos, para poder tirar para adelante bien y no morirnos en todo. Vale, importante, chicos, cuando veamos esto, ¿vale? No sé cómo se llama, altares. Fijaros bien en lo que os dan, ¿vale? La opción de los bosses no las cojáis nunca, pero por ejemplo, probabilidad de que una carta de adivinación, este no es el mapa para ello. Pero por ejemplo, ¿ves? Purga adicional, la cogemos, ¿vale? Puede salir purga, puede salir caos, exalted, alteration, lo que sea, ¿vale? Siempre revisarla, mirarlo, y si no, pues hacéis como yo. Simplemente tiráis para adelante, os saltáis todas las mecánicas. Y nada, entráis y como tenemos el 100% de que caiga un mapa mínimo, pues hacemos eso. Tenemos el mapa, pues nos vamos. Llegamos hasta el boss si queremos. Vale, lo tenemos aquí. Me he comprado la gema de portal para no tener que gastar portalitos. Entramos y vais a ver que esto no es una brutalidad, ¿no? Por 4 divines más o menos que nos haya podido costar la will aproximadamente.
que está con una inversión de... Te puedo asegurar, con 20 divines se hace todo el contenido y los bosses, ¿vale? Aquí tenéis más o menos como limpia. Usamos nuestro portal. Y nos vamos. ¿Vale? Lo importante es que lo limpiéis para hacer el 1 por 1, ¿vale? Lo del ping-pong, ¿vale? ¿Veis que hemos gastado uno? Conseguimos uno. Perfecto. Y así. Nos quedan 3, ¿no? Perfecto. Voy a enseñar la otra manera que hay. Que podéis ahorrar un poquito más de tiempo, ¿vale? Porque el boss solo es necesario recordar en el mapa 14 y en el mapa 28. ¿Ok? Vale. Venimos por aquí. Y ahora simplemente, pues, si lo queréis hacer un poco más rápido y veis qué tal, que podemos morir seguro. No es tan papel como la otra, pero sí que es verdad que un guantazo nos puede mandar a otro barrio. ¿Vale? Simplemente limpiamos hasta que nos caiga nuestro mapa, ¿vale? Una vez nos caiga el mapa podemos salir sin problema. Nosotros lo que venimos buscando es el mapa. Muchas veces no nos darán el mapa hasta que nos matemos al boss, ¿vale? Igual que antes nos ha caído y el boss no nos ha soltado nada, a veces pasa lo contrario, que no nos caiga nada en todo el camino y no nos suelte el boss. Vale, esto no lo queremos. Venimos aquí. Como veis, litoral es un paseíto, simplemente. No pasa nada si no os tiran mapas, chicos, porque tenemos una pequeña probabilidad, o creo que tenemos un 30%, de que nos dropeen el doble, ¿vale? Que los mapas caigan duplicados. No pasa nada. Si matamos y no nos caen, por eso digo que siempre coger un pool de, yo que sé, 10, 15 mapas, de lo que queráis, y siempre vais a tener ping-pong. Ahora, por ejemplo, no nos ha caído nada. No hay problema. ¿Vale? Entonces, cogemos otro, entramos. Simplemente para que lo veáis un poquito. También cómo funciona la build. Ya os digo, con una inversión, estamos en PlayStation, ¿eh? Con una inversión de unos 4 divines podéis tener esto. El tema del nivel, lo vais a sacar solos. Si seguís haciendo este método, que estáis en tier 16, lo sacáis solo. Yo lo que pasa es que tuve suerte y ayer hubo un chico, mira, tengo un mapa. Carmesí. Ahora mismo podríamos coger e irnos, ¿vale? Tenemos nuestro mapa, nos vamos. Nos cuenta igual, ¿vale? Porque lo que le importa al juego, por así decirlo, para completar el circulito que estáis viendo a la derecha, es que salte la influencia, ¿vale? La influencia del devorador de mundos. Entonces, una vez salta la influencia, podríamos salir. Nosotros, yo siempre aconsejo quedarse hasta que caiga un mapa, o si más no, hasta matar al boss. Si tenéis una build rápida como esta, pues llegáis al boss en un fly. Importante, estamos en la 28. En esta siempre tenemos seleccionado el comedor de mundos o el echarca, ¿vale? La que más queráis, no importa. Y estamos en la 28, vamos a acabar el mapa con el boss para la invitación, ¿vale? Es una invitación que vosotros, si tenéis un personaje que la haga, oye, la podéis hacer y farmearla vosotros para que os caiga el Ashes of Star o el Omni, ¿vale? Son collares de 15 divinos, ¿vale? Pero bueno, como estamos sacando currency para mejorar las builds, oye, el chino chano, las mecánicas, si la queréis hacer, la hacéis, si no, hacéis como yo, que venimos a destajo. No nos interesa mucho. Nos interesa llegar al final del mapa. Vale. Perfecto. Vamos llegando. Ay, ¿veis? Nah, somos... Vamos, depende del bicho. Nos crujen. Vamos con 5 auras. ¿Vale? Tenemos el maná justito para invocar, o sea, para poder tirar. Lo bueno es que licheamos bastante. Eso sí que es verdad. Por eso parece que siempre tenemos mucho maná, aunque tengamos 50. Que realmente vamos con eso, vamos con 50 y poco de maná. Vale, vamos a mirar aquí un momento. Otro objeto monetario básico, perfecto. Lo básico pues el caos, chicos.
¿Vale? Vamos a ver si matamos a esto. Cangrejo Sebastián este. Venga. Seguimos. Se ve complicado tirar las ballestas y au, ¿sabes? Vamos a ver aquí. Nos dejan mirar, gracias. Joyero, no me interesa el joyero. Vale. Mira, ¿veis? Lo que os comenté. Tenemos la probabilidad de que nos caiga doble. Pues aquí en vez de caernos uno, nos han caído dos. Entonces el mapa que hemos perdido en el anterior no pasa nada porque lo tenemos aquí. Este puñetero nos toca las narices, pues nos vamos. Ya tenemos nuestro mapa, ¿no? Vale. Priorizamos el boss para no perder portales y luego si queremos venir a limpiar, limpiamos. Que no hay problema, ¿vale? Tenemos aquí el boss. Mi costumbre es dejar siempre el portalito fuera. Entramos, echamos ballestas. Asomamos al boss. Echamos ballestas. Cuidado con estos bosses, son dos. Vale, pero como veis, pupa la hacemos, eso seguro. No somos los mejores limpiando, pero... Au. ¿Vale? Matamos al segundo. Y ahí tenemos la imitación, ¿vale? Imitación vociferante. Vale, pues con esto abrimos un portalito aquí. Que paso tenemos la gema. Y nos vamos. Y esto, básicamente, esto es lo que vamos a ir farmeando, ¿vale? Para sacarnos, no sé, lo que necesitéis. Ya con este método, como podéis ver, mira, hemos hecho 4 mapas, hemos sacado 4. ¿Vale? Y bueno, purria por aquí. Pero bueno, lo importante, esto de aquí. Que si vamos a mirar el precio, no me sale. Muy mal. Mirad, están a un divine. Bueno, lo de los dos divines no hagáis caso, que la gente está muy loca. 189. Un divine, un divine, un divine. Un divine. ¿Vale? Como podéis ver, las imitaciones se venden bastante bien. El divine, pensar que está entre 185 y 190 caos, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos para poder venderlo rapidito y fácil, si no os importa esperar, no hay problema, ¿vale? Lo ponéis a un divine, ponéis 190k o 189 y fuera. Yo, como soy así de espléndido y es un consejito que os doy, ponerla a 180, ¿vale? 180, vamos a poner 179, que llama más la atención. Y seguimos, ponemos a nuestros mapas, ¿vale? Acabamos la primera rista, que era litoral. Y nada, lo que tenemos que hacer, blancos. Que vosotros tenéis un pequeño pool y tal, consejito. Si podéis comprar ofertas en plan 60 mapas de tier 14, ¿vale? Por 120 caos. 60 por 120, o sea, serían 2 caos cada uno. Y podéis estar entrando, saliendo, os vais a forrar. Porque pensar que cada 28 mapas son 170 caos, ¿vale? Ponerle. Pues por 60 mapas que habéis pagado 120, sacaríais 340. Ahora os pongo el ejemplo. Imaginaos que esto es un T14, es un T16, pero es un T14. Entramos. ¿Vale? Si no podéis hacer el ping-pong por lo que sea, pero tenéis desbloqueado las dos influencias, porque lo obligatorio es tener desbloqueadas las influencias. Y esto se puede hacer a partir de tier 14. Entonces entramos, hacemos que salte la influence. Tenemos la influencia, ¿verdad? Pum, nos vamos. Se acabó. Hasta aquí. Una vez salta la influencia ya nos cuenta el puntito, ¿lo veis? Pues así sería ir tirando de tier 14, tier 14, tier 14 todo el rato. Entras, saltas, sales, entras, saltas, sales. Eso es una manera muy fácil de conseguir currency a estos niveles. ¿Vale? Y ya si usáis un ping-pong ya tenéis mapas infinitos, todo lo que queráis. Eso sí, tenéis que hacer mapas. No es saltar la influencia y pro. ¿Veis? Ya lo tengo, nos vamos. Venga, tenemos nuestro mapa, nos vamos. Venga, siguiente. Litoral. Siguiente. Ah, bueno, ese no ha saltado la influencia. Eso es un error mío, ¿vale? Tenéis que esperar a que salte la influencia. Si no, nos cuenta. ¿Vale? Pero bueno, hacemos que salte aquí.
Ahora podríamos coger e irnos, pero bueno. Como lo que queremos es un ping-pong, yo cojo y hago esto, ¿vale? Y nada, chicos, decidme que habéis probado alguno de mis métodos. ¿Qué tal os va? ¿Cómo vais en la liga? ¿Qué tal? Mira, ahí tenemos nuestro mapa. Lo estábamos esperando. Ya nos podríamos ir, ¿vale? Pero bueno, siempre me quedo hasta el final porque me gusta. Chicos, si os gusta el contenido y tal, like, comentario, suscribiros. Que es gratis. Un hola, ¿cómo estás? O qué bonita build, o no me gusta, o... También si queréis que suba builds diferentes, chicos, dejadmelo en los comentarios, no tengo problema. Me busco la vida y os la subo. Más o menos... Me decís, oye Miguel, que quiero una build de menos de tantos divines. A ver, en PlayStation es muy difícil no hacer una build que valga un divine porque los precios están carísimos. Bueno, hacemos una pausa pequeña. Cuando matamos a los bosses también tengo la probabilidad que nos suelten estos, los guardianes, ¿vale? Esto sí, en este caso sería el guardián de Sirus. Puede ser el guardián de Sirus, de Shaper o de Elder. Por eso siempre hago los bosses. Porque ese mapita solo creo que son 15k o 20. Ahora os lo digo. ¿Vale? Tenemos este mapita, 35 caos. Y ese es tier 14, ojo. Pero bueno, rondaría eso, ¿vale? Aquí tenemos nuestro tier 16 y seguimos. Lo dicho, chicos, lo que estaba diciendo antes. Si queréis alguna build en concreto, ya sea, por ejemplo, la que vamos a subir próximamente, que sea de minas. Tenemos esta de arcos, tenemos la de tótems. ¿Queréis ver otra build o no sabéis cómo subir una build? Dejadlo en los comentarios, chicos, a mí no me cuesta nada. Lo que sea para mi público, para mis cracks. También pasaros por el Discord, que ahí sí que estoy más activo. Solo tengo el móvil encima y ya está. Yo doy consejitos, os digo cómo. Si no sabéis con qué empezar, también os puedo aconsejar. ¿Vale? Venga, nos vamos. No nos van a tirar mapas, ¿a que no? Bueno, vamos aquí al boss. Y ya estaríamos casi, casi. Ahí está nuestro mapa. Nada. No son tacaños, no. Venga, tenemos nuestro carmesí aquí y nos vamos. Acá hay por el cromático o algo, ¿no? Aquí, mira. Venga, let's go. Y nada, chicos, así se acaba la pasta. No tiene mucho misterio. La verdad que con este método podéis upgradear. Si la Wills os hace esto, si podéis llegar a esto, aunque no matéis bosses, vosotros, que no os dé vergüenza tener que pagar por un servicio para que os maten los bosses, de verdad. Para hacer una build que te mate bosses al principio, primero tienes que saber mucho sobre la build por lo menos. Tienes que saber la mecánica de los bosses. Y una build sin inversión no te los hace, ya te lo digo yo. Eso sí, que no os dé vergüenza pagar y después cogéis vosotros y os lo hacéis vosotros. Con este método, de verdad, yo he llegado a tener con este método el Headhunter. Creo que el primer Headhunter que me saqué fue con este método. Y no es coña. Compraba los mapas tier 14 a lo que os digo, a 120 caos. Los compraba a 2 caos cada uno y a correr. Me guardaba un layout así cómodo del boss, ¿vale? Para el número 28 y a correr. Y a correr. Y antes se vendían estas, se vendían a... O sea, estoy hablando cuando el Headhunter yo lo compré por 75 Exalted, en su caso. Cuando lo compré. O sea,
Y se vendían las invitaciones, creo que eran a 60k. Estaban tías de precio. Nada, esto es un paseo. Y la verdad, la build me gusta. Esta build la llevé la otra temporada y me gustó bastante. Y dije, mira, pues vamos a hacerla para esta. Hemos hecho el cambio de rayo a la flecha de tornado. Con sus ballestitas. Que por el precio del arco de la de rayo, la verdad, nos hemos sacado toda la build esta. Estoy mirando precios y... Ojo. Vale, aquí tenemos otros 15 caos. Vamos a enseñar una cosita, ¿vale? Porque los podéis vender por sets. Esos son del Shaper, ¿vale? Los del Shaper tienen una peculiaridad, ¿vale? Son los únicos que cuando tú le tiras un Horizon, cambian, ¿vale? Nosotros tenemos del Shaper, tendríamos... No sé si los puedo mostrar, que tengo alguno por aquí. Vale, mira, por ejemplo, esto te hemos repetido, ¿vale? Esto hemos repetido. Y queremos tener el set, que sería la Quimera, tenemos Hydra, tenemos Fénix y tenemos Minotauro, ¿vale? Minotauro sería este. Vale, ¿cómo hacemos para vender un set? Porque los sets se venden a 100 caos. Set de mapa, 100 caos. Son 4. Fácil. Nosotros cogemos y nos venimos al currency. Cogemos el Horizon, el horizonte creo que se llama, sí. Y le tiramos encima del mapa que tenemos repetido. Y como veis nos cambia, ¿ves? Ya tenemos Quimera. Ahora mismo ya tendríamos 100 caos ahí, un set. Si lo quisiéramos vender, pondríamos en el público. Se vende set de tal, de Shaper, 100 caos. ¿Qué es lo que pasa? También os digo, si conocéis los mapas, los layouts, por ejemplo, este es tier 16, con eso mismo podemos cambiar el mapa base de los guardianes. Por ejemplo, este Necrópolis, Gueto, Cementerio. Este sería el mejor, ¿vale? Es un layout rápido, fácil y sencillo. Y así lo podéis hacer con todos. También para vosotros mismos, ¿eh? Se puede hacer con todos. El único que cambia el guardián simplemente son con los del Shaper. Con los del Elder no. Con los del Elder y los de Sirus simplemente te cambia el layout. ¿Vale? Otro truquito que os digo. Y seguimos. Y lo que os decía, por el precio del arco de rayo, que sí o sí tenías que llevar 6L, pues no hemos hecho esta build. Y por el precio del cinturón de la de Totem, no hemos hecho esta build. Que el cinturón, ya no el cinturón, porque el cinturón no es tan obligatorio, pero la gema, la joya, perdón, no es gema, es joya, de 2 proyectiles adicionales, se nos va a los 6 divines, 5 o 6 divines. Y por un divine menos nos hemos montado esta. A ver, también os tengo que decir, porque yo ya he crafteado este arco anteriormente, ¿vale? Yo ya sabía cómo se hacía y tal. Y con el método que yo os he enseñado de las esencias, lo vais a tener todo muy fácil. ¿Vale? Simplemente si queréis un ejemplo visual de cómo craftear este arco, así básico, decírmelo, dejadme en los comentarios que yo con mucho gusto pillo 5 minutitos y yo cuelgo el vídeo explicando el cómo, ¿vale? A mí no me cuesta nada. Vale, por ahí nos ha caído algo también. Que hay aquí, carta de adivinación no. Cromáticos. Vale, no tenemos nada ahora mismo. Ya si morimos es porque tengo misplay, ¿vale? O sea, a lo mejor me equivoco un botón o lo que sea. Pero vosotros pensáis que lleváis una metralleta en la mano. Y pim pam, pim pam, pim pam, y ya está. ¿Veis? Se acabó el boss. No nos ha tirado mapa. No pasa nada. Tenemos 60. Vale. Se nos van a acabar estos. No importa. Y sé que me repito, chicos, pero me gustaría ver que os gustan los vídeos. Con más likes, más comentarios. ¿Eh? Que yo sé que los veis, pero no le dais al botoncito de like.
La verdad que ayuda mucho a que el vídeo se difunda más por YouTube. Y más ahora que somos pequeñitos. Se agradecería ese like ahí, que es gratis. Por cierto, chicos, he puesto una encuesta para el nombre de la siguiente build. Darle ahí un apoyito ahí, ¿qué opináis? O poner el nombre que le pondríais vosotros. ¿Se me ha votado o será el nombre de la build? ¿Vale? Haremos una Ice Trap. Seguramente. Vale, dejamos ahí el portalito. Tampoco hay... Bueno, sí, nos ha soltado mapas aleatorios. Perfecto. Ok. Ya si nos ha soltado mapa, ya está apagado, ¿vale? Porque aunque no sea este, podemos vender mapas de otros que nos caigan, ¿vale? No hay problema por eso. Galería. Ok. Seguimos. El último. El litoral. A ver, esta prueba. ¿Esta prueba tenemos o no? También, chicos, si juntáis un equipo entero, ¿vale? De la misma influencia, ¿vale? Que sería por lo mismo que la receta del caos, pero la hacéis con influencia de la misma, os darían esquirlas de exaltado, ¿vale? Yo ya os lo voy adelantando. Pena incapacitante. Prueba del dolor. Ardiente. Hostia, la que nos falta. La que nos falta. A ver si la podemos hacer. También lo digo. No me importa a mí bajar de level y todas esas cosas, ¿eh? Así que si morimos como 20 veces, morimos 20 veces. Pero esta hay que sacarla sí o sí. ¿Por qué no la tenemos? Palanca. Otra palanca. En el fondo. Veo. Palanca. Ay, qué tediosa esta, ¿eh? Esto va a ser un coñazo porque hay que llegar hasta el final. Vale, pero ¿dónde está la puerta? Aquí. Deja pasar, gracias. Queda toda la vuelta. Esto es lo mismo que las otras pruebas, ¿vale? Una vez la tengáis con un personaje, no hace falta que las volváis a pasar. Simplemente pagáis lo que os dan. La piedrecita que os dan, la pagáis y ya está. Ah, me equivoco de camino. Por aquí. Epa. Recuperamos nuestras pociones. Y despacito como en el 3. Está la parte final. Que es un coñazo total. Vamos a dar la vuelta aquí. Abrimos esto para dar a la palanca. Pasamos sin problema. Ok.
Vale, nos falta nada de aquí. Nosotros pasamos por aquí. Palanca. Saltito, saltito. Suave, suavecito. Venga, abierto. Matamos los bichos y ya tenemos aquí todo. Vale, cogemos la ofrenda de la diosa, que con esto pagaremos la entrada al laberinto, ¿vale? Vale, ya lo tenemos entero. Sí, perfecto. Nada, acaba el mapa ya. No queda otra. Pues perfecto. Vale, ya tenemos también al 20, proyectiles múltiples. Un regio. No sé cómo veis vosotros la build. Yo la veo bastante cómoda, la verdad. También llevamos Cooling Strike. Ahora os digo cómo se llama en español, el Cooling. Que lo que hace es que cuando le queda un 10% de vida al enemigo, os lo mata automáticamente, ¿vale? Ya sea boss, no boss. Eso lo conseguimos con la réplica de... ¿Verdad? De Iris, la réplica, ¿vale? Lo que nos otorga es... obtiene la eficiencia de reserva de mana, no. Vale, los ataques con arco tienen golpe de gracia, ¿vale? Eso es el Cooling Strike. Vale. Nos hemos quedado sin litoral. Venimos aquí. Vale, no tenemos litoral, pero tenemos carmesís. Y nada, hacemos lo mismo. A ver si con suerte nos queda un apotecario. Nos forramos. Vale. Todos. Como no llevamos una Will MF, es muy poco probable que nos caiga, ¿vale? A lo mejor hay que hacer, yo qué sé. La temporada pasada me hice, creo que... más de 1000 mapas de estos. No me cayó ninguna. Es triste, pero no me cayó ninguna. Antes de entrar al mapa, chicos, recordad, siempre que vayáis a cambiar el ping-pong, ponemos más de este que del otro, ¿vale? Ahí está. ¿Por qué dejamos siempre uno con el mapa que estamos haciendo? Por si nos cayera. Simplemente por eso. Vamos al lío. Este es fácil, este solo tiene un boss. Es un poco laberíntico, la verdad, pero bueno, nosotros usamos siempre... Bueno, o yo al menos... Mira, aquí tenemos litoral, el primero. Uno de uno. Yo siempre voy a la derecha y para arriba. No me complico. Bueno, santuario. Santuario ya trae la guía, que ya lo he probado y me he hecho 2 santuarios. No llega al tercero de milagro. Todavía soy un poco pez, pero... se puede hacer. Vale. Mira, aquí tenemos el boss. Venimos al boss, lo limpiamos. Como veis, no somos una máquina de matar, ¿eh? O sea, no pensé aquí que... Pero quitamos buena vida. Vale, mirad. Premio para nosotros. Otro guardián. 20 caos más. Los guardianes del Sirus se venden el set entero. El set de mapas, perdón. 120, ¿vale? Si lo queréis vender suelto, son 30 caos cada uno. Vale, ya limpiamos por aquí un poquito por si nos cayera algo. Un mapita más o algo. Os enseñaré un poquito cuando lo limpiemos cómo es el mapa, para que os hagáis una idea. Upa.
Si son un poco recios y fuertes los bichos, sacamos ballesta. Que la ballesta dispara cuando disparamos nosotros, ¿vale? No son automáticas, ¿vale? Yo la puedo dejar aquí y no disparan. Hasta que yo dispare, nada, ¿vale? Mirad, este es el mapa. Más o menos, para que os hagáis una idea. Hemos venido por la derecha. Está casi limpio. Y como os he dicho antes, usamos el ping-pong, ¿vale? Ya hemos hecho el 1 por 1. Hemos salido rentables. Pues ya estaríamos. Recogemos 4 cositas más. Y nada. Epa. El lag. Siguiente. Y así una y otra vez, chicos. Nada, decidme qué os ha parecido este método, si lo habéis probado, si ya lo conocíais, si es la primera vez que lo veis. Si tenéis alguna duda, por favor, comentármelo abajo. Yo con mucho gusto la contesto. Y nada, espero traeros más métodos como este, la nueva guía de la nueva build. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Recordad, no os canséis.